Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y en este video vamos a estar hablando sobre los métodos de clasificación. Si no vieron el video pasado, se lo dejo acá arriba en una tarjetita para que vayan y lo vean. Pero bien, ¿cuál es el objetivo? Básicamente es que dado un conjunto de datos desordenados, ¿sí? Hay que devolverlo ordenado, de menor a mayor o mayor a menor, ¿sí? ¿Qué vamos a estar ordenando? Básicamente registros. ¿Qué son los registros? Son colecciones que tienen los valores a ordenar, ¿sí? Claramente, donde se divide en clave y datos satélite. La clave es básicamente el valor que vamos a terminar ordenando nosotros y el dato satélite es el contenido que va a tener esa clave, ¿sí? Parecido a un map, ¿no? Donde tenemos key y value. Después habla sobre la estabilidad, que bueno, esta si existe, ¿sí? Es porque se mantiene el orden relativo que tienen originalmente los elementos con claves iguales. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos dos registros A y B con la misma clave, ¿sí? O sea, una clave duplicada, y originalmente A aparece primero que B, entonces el método se considera estable cuando una vez que ordenemos todo, A sigue adelante de B, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Nos dan todo esto, ¿no? Todos estos registros. 3, 5, 2, 5, 4 son los valores que se van a terminar ordenando de menor a mayor o mayor a menor, y el contenido es A, B, C, D y E. Bueno, si se ordena esto, que ahora en lo que es las siguientes diapositivas vamos a ver con qué métodos vamos a poder ordenar todos estos registros, ¿sí? Si se ordena y queda de la siguiente forma, 2, 3, 4, 5 y 5, pero el primer 5 es B y el segundo es D, ¿sí? Como venían en ese orden, primero B y después D, este ordenado es estable. En cambio, si quedan al revés, invertidos, básicamente es un ordenado no estable, ¿bien? Bueno, los métodos, ¿sí? Que bueno, a lo largo de todo este PowerPoint, ¿sí? En las siguientes diapositivas vamos a estar hablando sobre ellos. Básicamente son los que ordenan una estructura de datos usando el mismo espacio ocupado originalmente o una cantidad extra de memoria, siendo esta pequeña constante, ¿bien? Bueno, estos métodos in situ principalmente, ¿sí? No se usan estructuras extras para realizar el ordenamiento. En cambio, los que no son in situ, básicamente sí, utilizan gran cantidad de memoria para transformar una entrada. Ahora, esta característica de no utilizar cosas externas, ¿sí? Es fundamental en lo que respecta a la optimización de algoritmos, ya que utilizar la misma estructura disminuye los tiempos de ejecución. Bien, eso es muy importante. Bien, dentro de estos métodos existe el interno y el externo, donde el interno dice que el ordenamiento es realizado en RAM, ¿sí? Que bueno, se puede acceder a los elementos fácilmente y de forma aleatoria. Ahora, el externo, en realidad vamos a tener que estar usando un disco u otro dispositivo, ¿sí? Para lo que es el ordenamiento. Y bueno, acá se debe acceder a los elementos de forma secuencial o al menos en grandes bloques de datos, ¿bien? Por eso una es más lenta que la otra, ¿bien? Ahora, en función del método aplicado, va a ser diferente la concepción del algoritmo utilizado, por las diferencias de tiempo y acceso a los datos y volúmenes de los mismos entre ambos métodos. Bien, bueno, hablando de tiempo, procesamiento, etcétera, entra complejidad inevitablemente, ¿sí? Bueno, estudia la complejidad de ejecutar un algoritmo, ¿sí? La clase de complejidad P es el conjunto de problemas de decisión que pueden ser resueltos en tiempo polinómico y los NP no. Ahora, el orden de complejidad se describe como O, entre paréntesis, una función, ¿sí? Que una función puede ser, como está acá a la derecha, 2 elevado a la n, por ejemplo. Para evaluar complejidad en un algoritmo se evalúan principalmente la cantidad de comparaciones realizadas. Esto es básicamente como decíamos en el video anterior, ¿sí? Fíjense que tenemos el eje cartesiano, donde el eje de las y es básicamente cantidad de procesamiento, mientras que el eje de las x es el tamaño del vector, y dentro de ella tenemos una función que, bueno, como estamos en el cuadrante de los positivos, ¿sí? En el primer cuadrante, básicamente va a ser todo así, ¿no? Y bueno, acá tenemos que significan estas dos gráficas. Bien, bueno, y después acá entramos en lo que son los tipos de métodos que hay, ¿sí? Tenemos el bubble sort, el selection sort, el insertion sort, el shell sort, el merge sort, el heap sort y el quick sort, ¿sí? Y bueno, nada, vamos a estar hablando sobre ellos en todas estas diapositivas que vienen ahora. Empezamos con el merge sort. Nos dice que bueno, el algoritmo se encarga de fusionar dos vectores que ya estaban ordenados, ¿sí? A y B, por ejemplo, y una vez que se fusionan, termina saliendo un vector C, ¿sí? Nada, ¿cómo funciona esto? Como ya estaban los dos vectores ordenados, por ejemplo, de menor a mayor, lo que tenemos que hacer es agarrar el primer elemento de ambos, ¿sí? De ambos vectores, y preguntamos cuál de los dos es el más chico. El más chico
va al vector nuevo, que lo llamamos C, y después el otro se mantiene en el vector tipo que estaba. Después repetimos esto, ¿sí? Agarramos el primer elemento del vector A y el primer elemento del vector B, acordándonos que ya tenemos un elemento en C, y volvemos a hacer la misma pregunta. Bueno, esa pregunta obtenemos el más chico y lo encajamos, ¿sí?, en la segunda posición del vector de C. Y bueno, eso lo hacemos uno tras otro, hasta terminar de armar el vector C. Bien, bueno, acá les muestro un ejemplo, ¿sí?, donde nos dan dos vectores, ¿sí?, que están desordenados. Primero hay que ordenarlos y una vez que los ordenamos, después hacemos lo que les dije antes. Bien, ¿cómo ordenamos estos dos vectores? Bueno, sencillo. Agarramos el 25 con el 11 por un lado, ¿sí?, el 9 con el 30 por otro, el 36 con el 18 por un lado y el 39 con el 4 por otro. Acá no tomó el colorcito, pero la idea es básicamente dividir a la mitad el vector que nos habían dado. Después, ¿qué hacemos? Volvemos a dividir a la mitad estos dos vectorcitos que nos quedaron de un lado y estos otros dos vectorcitos que nos quedaron del otro. Entonces nos va a quedar todos los elementos por separado. Una vez que tenemos eso, básicamente comprobamos, ¿sí?, con los dos elementos que están acá pegados uno al lado del otro, cuál de ellos es el menor, ¿sí? Entre 25 y 11, ¿cuál es el menor? Bueno, 11, entonces el 25 se pone atrás. Entre 9 y 30, nada, se mantiene porque 9 ya estaba adelante. Entre 18 y 36, bueno, se dan vuelta. Y entre 39 y 4, nada, se dan vuelta. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es básicamente lo mismo que les había mencionado antes con este método, ¿sí? Agarramos el 9 y lo que hacemos es compararlo contra el 11, ¿sí? Decimos, bueno, entre el 9 y el 11, ¿cuál es el menor? El 9. Entonces lo ponemos como primer elemento del vectorcito este que lo tenemos dividido a la mitad. Después, ¿qué hacemos? El 11 contra el 30 va al 11, ¿sí? Después, el 25 contra el 30 va al 25 y nos queda el 30, entonces lo ponemos al final. Lo mismo pasa de este otro lado. 18 contra 4 se pone el 4, 18 contra 39 se pone el 18, 36 contra 39 se pone el 36 y bueno, el 39 por ser el último. Y ahora, una vez que ya tenemos estos dos vectores ordenados, repetimos lo mismo que hicimos anteriormente, pero con dos vectores de 4 posiciones cada uno. Agarramos el 9 contra el 4 y ponemos el 4. Agarramos el 9 contra el 18 y ponemos el 9. Agarramos el 11 contra el 18 y ponemos el 11. Agarramos el 25 contra el 18 y ponemos el 18. Agarramos el 25 contra el 36 y ponemos el 25. Agarramos el 30 contra el 36 y ponemos el 30. Agarramos el 36 y lo ponemos porque contra respecto al 39 es menor el 36 y el 39 ya nos queda por ser el último. ¿Bien? El siguiente método es el insertion sort, el cual partimos del vector que hay que ordenar, ¿sí?, y vamos a tener un puntero a una posición donde a su izquierda se considera que están los elementos parcialmente ordenados, o sea que están ordenados entre ellos pero no necesariamente en su posición final, ¿sí? El algoritmo lo que va a hacer es ir analizando el elemento apuntado con el resto y lo va a ir comparando y va a terminar ordenando según la posición que le corresponda, ¿sí? A veces el elemento a analizar ya va a estar en la posición correcta por ser el número mayor a toda la fila que tenemos a la izquierda, pero en cuyo caso quedará ya ordenado sin hacer ningún cambio y el puntero se moverá al siguiente elemento a analizar, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para que quede todo mucho más claro. Tenemos el vector de acá arriba, 25, 11, 30, 7, 36, 18 y 32. Se toma el primer elemento 25 y se va a comparar contra el 11, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El 11, al ser menor, se va a desplazar hacia la izquierda del 25, quedando 11, 25, 30, ¿sí? Entonces, ya como el 11 y el 25 ya quedan ordenados, bueno, el siguiente elemento va a ser el 30 que vamos a tomar. Pero ¿qué pasa? El 30 ya está ordenado porque es mayor que el 25. Entonces no lo podemos poner a la izquierda del 25. Queda ahí. ¿Qué pasa ahora? Agarramos el 7. El 7 se da la casualidad que es menor que el 30, menor que el 25 y menor que el 11. Entonces lo tenemos que desplazar hacia el inicio de todo este nuevo vector que estamos generando, ¿sí? Entonces se pone el 7. Ahora, ¿qué hacemos? Agarramos el 36. ¿Qué pasa? Justo se dio que el 36 es más grande que el 30, entonces queda ahí donde estaba.
Después agarramos el 18. El 18 es menor que el 36, menor que el 30, menor que el 25, pero mayor que el 11. Entonces los desplazamos a donde estaba el 25, ¿bien? Y los otros lo pasamos todo a la derecha. Y el 32, ¿sí? Que es el último elemento que nos queda, es menor que el 36, pero mayor que el 30. Entonces hacemos un switch básicamente entre el 36 y el 32. Y así es como nos termina quedando el vector ordenado gracias al método de insertion sort. Bien, bueno, el siguiente método es el selection sort. ¿Qué hace este método? Básicamente recorre todo el arreglo, ¿sí? Y se fija cuál es el más chico. Una vez que lo seleccionamos, lo coloca en su lugar, ¿sí? En la primera posición. Después, ¿qué hace? Buscamos el segundo más chico y lo pone en la segunda posición del vector. Y bueno, esto se hace repetitivamente hasta terminar y dejar todo ordenadito, ¿sí? Importante, no se utilizan estructuras adicionales, sino que se hace todo dentro del mismo arreglo, intercambiando posiciones entre elementos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Pero tenemos el vector 5, 8, 7, 1, 3 y 6, ¿bien? Agarramos el primer elemento, que es el 5, y lo que vamos a hacer es ir comparando elemento a elemento, ¿sí? Y cuando veamos uno más chico, no es que hacemos el cambio directamente, sino que lo agarramos y empezamos a comparar, ¿sí? Con ese elemento más chico del que habíamos agarrado el resto de elementos que quedan, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos el 5 y comparamos con el 8, el 5 sigue siendo menor. Entonces, comparamos con el 7, el 5 sigue siendo menor. Comparamos con el 1 es menor que el 5, entonces dejamos de comparar con el 5 y empezamos a comparar con el 1. El 1 es menor al 3, ¿sí? Entonces seguimos comparando con el 1. Y el 1 es menor al 6, entonces listo, nos terminamos quedando con el 1 porque es el último elemento de lo que es la lista, el 6. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el 5 con el 1 y, bueno, hacemos el cambio de posiciones y después agarramos el 8 porque es el segundo elemento de la lista. Y volvemos a hacer lo mismo que dije antes. El 8 contra el 7, ¿sí? El 7 es menor, entonces nos quedamos con el 7. El 7 contra el 5 es menor, entonces nos quedamos con el 5. El 3 contra el 5 es menor el 3, así que nos quedamos con el 3. El 3 contra el 6 nos quedamos con el 3. Entonces hacemos el cambio entre 8 y 3, ¿bien? Entonces fíjense cómo va quedando ordenado el vector, ¿sí? Gracias a este algoritmo. Es mucho más lento que los otros dos porque tiene que hacer todo un recorrido hasta el final del vector para obtener el más chico y recién ahí hacer el cambio. Es un dolor de huevos, pero bueno, funciona, ¿bien? Entonces fíjense, agarramos el 7, después se da cuenta que es el 5 el menor, entonces cambia. Agarramos el 7 de vuelta, pues es justo el que estaba al lado con el 5. Y se fija que el 6 es el menor, entonces nada, hacemos el cambio y después agarramos el 8 y hace el cambio con el 7 y bueno, ya nos quedaría el vector todo ordenadito. El siguiente método es el quicksort, ¿sí? El cual es un algoritmo que consiste en elegir un pivot, que es un valor aleatorio del arreglo, ¿sí? Que por lo general, bueno, es el primer elemento, pero se puede ser aleatorio también, y este se termina colocando en el medio del arreglo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se termina colocando en el medio del arreglo. Básicamente se va a comparar ese pivot que hayamos elegido con todos los valores de la lista, ¿sí? Y los que son menores a él se van a poner del lado izquierdo y los que son mayores a él se van a poner del lado derecho. Parecido a como pasaba a los árboles de búsqueda, ¿sí? Bueno, una vez que ya quedó en el centro el pivot, básicamente esa va a ser la posición final de ese elemento. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la parte izquierda, ¿sí? Del pivot y vamos a repetir lo mismo que hicimos antes. Se va a agarrar el primer elemento, ¿sí? Se va a poner los menores a su izquierda y los mayores a su derecha, ¿sí? Y bueno, lo mismo con el lado derecho del pivot, ¿sí? Se agarra el primer elemento de eso, se pone a su izquierda los menores y a su derecha los mayores. Esto se va a estar haciendo hasta que el algoritmo literalmente ordene todo el vector, ¿bien? Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Pero fíjense, tenemos este vector que es 4, 9, 2, 1, 6, 3 y 8. Se agarra como pivot al primer elemento que es el 4 y básicamente se va a ir comparando contra todos los elementos, ¿sí? El 9, por ejemplo, con respecto al 4 es mayor, entonces va a ir del lado derecho. El 2 es menor, entonces va a ir del lado izquierdo. El 1 es menor, entonces va a ir del lado izquierdo. El 6 es mayor, entonces va a ir del lado derecho. El 3 es menor, va a ir del lado izquierdo y el 8 es mayor, entonces va a ir del lado derecho. Fíjense que queda así.
encima queda de la forma en la que fueron básicamente consultándose. El 9 quedó primero, el 2 quedó primero, el 1 quedó segundo, ¿sí? Como que se van estaqueando uno tras de otro, ¿bien? Bueno, esto se repite, ¿sí? Pero con la parte izquierda. Primero se agarra el 2 y se pregunta el 1 con respecto al 2. Bueno, el 1 es menor, tuki. El 3 es mayor que el 2. Listo, ya terminamos el lado izquierdo. Del lado derecho hacemos lo mismo. Agarramos el 9, el 6 es menor, se pone el 6. El 8 es menor, se pone el 8 y el 9 queda al final. Con eso termina el vector ordenado. ¿Bien? El siguiente método es Bubble Sort, ¿sí? No es el Pokémon, suena parecido pero no lo es. Básicamente consiste en hacer n-1 pasadas sobre los datos, ¿sí? Donde en cada paso vamos a estar tipo ordenando los elementos de menor a mayor. ¿Bien? Vamos a estar poniendo los elementos mayores al final del vector, ¿sí? Y vamos a estar agarrando los primeros elementos para ir comparándolos y ordenándolos. ¿Bien? Nada, básicamente al hacer esto, una vez que hicimos muchas pasadas, casi que sobre el final de las pasadas, algunos elementos ni hace falta como considerarlos para el tema del ordenamiento porque ya van a estar ordenados, ¿bien? Eso es como un poco el truquito que tiene este método. Así que nada, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos el método 7, 6, 4, 3, ¿qué va a pasar? Si agarramos el primero, ¿sí? Que es el 7, lo vamos a comparar contra el 6, ¿sí? ¿Qué pasa? El 7 es mayor que el 6, entonces se swapea, ¿no? Se cambia. Entonces, fíjense que queda 6, 7, ¿no? 6, 7. Entonces, nada, después que hacemos el 7, lo comparamos contra el 4 y se va a terminar swapeando porque el 7 es mayor. Y lo mismo pasa con el 3. Entonces, el 7, que es el mayor elemento, va a quedar al final de todo. Después, ¿qué va a pasar con el segundo paso? De vuelta, agarramos el 6, que es el primer elemento, lo comparamos contra el 4, contra el 3, y fíjense que acá no lo muestra, pero en teoría se compara con el 7, pero al ser mayor el 7, no hace nada, tipo, queda ahí, ¿sí? Y bueno, ya acá termina lo que es el siguiente paso, y pasamos al otro, donde agarramos el primero, que es el 4, y lo cambiamos con el 3. Y fíjense que el 4 con respecto al 6 es menor, por lo tanto, ya no hay ningún otro paso más porque ya está, se terminó lo que es el algoritmo. ¿Se ve? El siguiente método es shell sort. Básicamente este algoritmo lo que va a hacer es primero ordenar a los elementos para evitar que se produzca el peor caso de ordenamiento, ¿sí? Nada, la idea es prácticamente aplicar un algoritmo de preorden que deje al vector listo para posteriormente aplicar el algoritmo de inserción, ¿sí? O sea, el método de insertion sort, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer para eso? Básicamente definimos una distancia que por lo general se arranca en 5. El vector que nos dieron, vamos a cada 5 elementos vamos a pintarlo de un color, entonces ese color va a representar a una especie de vector auxiliar, ¿sí? El cual vamos a estar ordenándolos, ¿sí? De menor a mayor. Después agarramos esa distancia y la cortamos. Por ejemplo, de 5 pasamos a 3 y volvemos a pintar el vector cada 3 posiciones, ¿sí? Y bueno, volvemos a hacer lo mismo que antes. Ordenamos esos elementos del mismo color de menor a mayor. Bueno, todo esto se va a hacer hasta que lleguemos a la distancia 1. Cuando llegamos a la distancia 1, básicamente ahí vamos a aplicar el algoritmo de inserción. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor, pero eso sería como en resumen. Entonces, fijémonos, acá tenemos este vector 12, 15, 96, 36, bueno, etc. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar una distancia de 5. Entonces, fíjense que cada 5 elementos, ¿sí? Están pintados, bien, estos elementos de un color. Entonces, el 12, ¿sí? Fíjense que pasan 5 elementos y tenemos el 25, que está del mismo color. Entonces, esto representa un vector auxiliar, ¿bien? Después, el 15 con el 93 y el 41 representa otro. Bueno, y así con todos los colores. Vamos a tener como 5 vectores auxiliares en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que ordenar de menor a mayor, ¿sí? Los que están en gris, ¿sí? Fíjense que, bueno, justo en este caso el gris está ordenado de menor a mayor. El 15, por ejemplo, no, porque el 93 con respecto al 41 se van a dar vuelta. Después, el 96 con el 65 y bueno, acá el 39 está mal, en realidad es 35, pero bueno, está mal, no pasa nada. El 35, fíjense que se va a cambiar el 35 con el 96. El 33, el 23 y el 17, fíjense que se cambia
donde estaba 33 está 17, donde estaba 23 sigue 23 y donde estaba 17 se cambia a por 33. El 21, el 45 y el 59 se mantienen. Y bueno, ahí ya tendríamos acomodado básicamente el vector por distancia 5. Después repetimos eso y hacemos una distancia más chica, ¿sí? En este caso distancia 3. Entonces fíjense que cada 3 elementos vamos a pintar de color, ¿sí? Para, bueno, el vector auxiliar. Entonces, nada, ahora básicamente tenemos 3 vectores auxiliares. Estos 3 vectores los volvemos a acomodar, ¿sí? Bien, fíjense, el 12 sigue igual, 17 es igual, 41 es igual, 45 sigue igual. Bueno, en este caso siguen todos igual, menos, bueno, acá el rosita, fíjense que el 35 cambia con el 23, ¿sí? El 25 igual, el 23 cambió con el 35, el 93 cambió por el 59, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí se va cambiando. Y por último, ¿sí? Que bueno, esto ya no lo tengo, pero básicamente agarramos la distancia 1 y después aplicamos, ¿sí? El insertion sort. Básicamente, imagínense que esto era el vector de antes, lo que vamos a estar haciendo es, bueno, agarramos el primer elemento, ¿sí? Y comparamos con el segundo. Entonces, el segundo es menor que el primero. Y sí, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tuki, lo ponemos a la izquierda. Después agarramos el elemento este, el 30, y lo comparamos contra, bueno, ahora el 25. Bueno, es mayor, entonces se queda ahí. Y bueno, así hasta terminar y completar lo que es el método de, bueno, el que estábamos viendo, shell sort. ¿Bien? Bueno, y por último, ahora sí, tenemos el heap sort. Este algoritmo, al igual que los otros, trabaja con un vector. Pero este vector va a estar representado con un árbol binario. Un árbol binario es cuando un nodo puede tener como mucho 2 hijos. ¿Bien? Bueno, además nos dice que se trata de un árbol cargado por niveles y de orden parcial, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de árbol cargado por niveles, básicamente, nada, se carga comenzando por el nivel 0, es decir, la raíz, y se sigue avanzando por los niveles de izquierda a derecha hasta finalizar, ¿sí? No hace falta que el árbol esté completo. Después, el árbol de orden parcial básicamente hace referencia a el tema de el valor que tienen los nodos padres con respecto a los nodos hijos, ¿sí? O sea, el nodo padre tiene que tener mayor valor o igual que sus hijos, ¿sí? Si es que tiene. Esto implica que la clave más grande va a estar en la raíz, ¿sí? Y la segunda clave más grande seguramente esté en el nivel 1, ¿bien? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que nos dan el vector 25, 11, 30, 7, 36, 18 y 32. Lo primero que vamos a estar haciendo, ¿sí? Es básicamente poner el 25 como raíz, ¿bien? El 11 del lado izquierdo y el 30 del lado derecho, ¿bien? Ahora bien, ¿qué pasa? El 30 es mayor que el 25, por lo tanto, el 25 no puede ser la raíz de este vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el valor 30 y lo vamos a poner como raíz y el 25 va a parar donde estaba el 30 anteriormente, es decir, del lado derecho del hijo. ¿Bien? Después, ¿qué hacemos? Seguimos con el 7. El 7 es menor que el 30, es menor que el 11, ¿sí? Entonces va a ir a parar del lado izquierdo del 11. El 36 va a parar del lado derecho del 11, o sea, va a ser un hijo, así, en esta parte de acá, ¿sí? Como 36. Pero, ¿qué ocurre? El 36 es más grande que el 11, entonces se va a cambiar el 36 acá. Pero después el 36 es más grande que el 30, entonces el 30 con respecto al 36 se van a cambiar. El 11 estaba acá, va acá. Se ve el caminito, ¿sí? Bueno, después ¿qué ocurre? El 18, ¿sí? Va a venir acá, de este lado, ¿sí? Y el 32 va a venir de otro lado. Pero ¿qué pasa? El 32 con respecto al 25 es más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a reemplazar estos dos. El 25 que estaba acá va a parar acá y el 32 que estaba acá para acá. Y fíjense que bueno, el 32 es más chico que el 36, por eso no se cambia. ¿Se ve? Entonces, de esta forma construimos el árbol. Esto se hace una única vez y después, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El siguiente paso básicamente es devolver el vector ordenado de menor a mayor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el algoritmo ya sabe, por cómo acomodó el árbol, que la raíz es el número más grande. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer? La va a sacar del árbol y la va a colocar al final del vector que estamos por devolver.
¿Y qué reemplazamos por la raíz? Básicamente el nodo que se encuentra más a la derecha y abajo de todo el árbol. En este caso es el 25. Entonces sacamos el 36 y lo reemplazamos por el 25. Nos va a quedar el árbol que está abajo. Pero bueno, como vimos antes, este árbol no es un árbol de orden parcial, ¿bien? ¿Por qué? Porque el 25 no es el nodo mayor, ¿sí? O sea, el de mayor valor, es el 32. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada, lo mismo que hicimos antes para armar este árbol al principio. El 25 se reemplaza por el 32, entonces el 32 viene acá arriba, el 25 viene acá y el 18 se mantiene porque sigue siendo menor que el 25. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo reconoce que el 32 es el nodo con mayor valor dentro de este árbol que tenemos. Entonces, ¿qué hace? Lo saca y lo coloca al final del vector, antes, obvio, que del 36. Porque acuérdense que el vector que vamos a devolver es de menor a mayor. Entonces, ¿qué pasa? El 18 va a la raíz, ¿sí? Como hicimos antes con el 25 y sacando el 36. Entonces nos va a quedar 18, 30, 7, 11 y acá 25. ¿Bien? Entonces nos queda de esta forma. ¿Qué va a pasar ahora? De vuelta. El 18 se va a fijar con los hijos y va a decir, che, pará, el 30 es mayor que el 18. Entonces lo intercambio. ¿Sí? El 18 es mayor que el 7 y es mayor que el 11. Entonces se mantiene así. ¿Y qué vuelve a pasar? El algoritmo reconoce, ¿sí?, que el 30 es el mayor, entonces lo saca y vuelve a poner al 25. Bien, bueno, esto básicamente se va a estar repitiendo hasta que no quede absolutamente nada para estar sacando, ¿sí? Y vamos a terminar con el árbol, ¿sí?, de menor a mayor. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me la dejan abajo en los comentarios y nos estamos viendo en próximos videos.